Lección 1. Rutinas de acondicionamiento físico. Me siento lleno de energía después de esa sesión. ¿Qué hay de ti? Me siento genial. Los entrenamientos suelen mejorar mi estado de ánimo de manera significativa. Eso es cierto. ¿Cuánto tiempo sueles hacer ejercicio? Por lo general, hago entre 20 y 30 minutos de cardio. Funciona de maravilla para mis niveles de energía. Eso suena eficiente. ¿Qué tipo de ejercicio cardiovascular prefieres? Me gusta correr en la cinta o andar en bicicleta. Mantiene las cosas interesantes. Ambas son excelentes opciones. A menudo cambio entre correr y entrenamiento de fuerza. ¿Crees que mezclarlo te ayuda a mantenerte motivado? Absolutamente. La variedad hace que mis entrenamientos sean emocionantes y desafiantes. Eso tiene sentido. También ayuda a atacar diferentes grupos musculares. Exactamente. Recientemente, también empecé a incorporar el yoga a mi rutina. El yoga es fantástico para la flexibilidad y la relajación. ¿Qué te parece? Me sorprende lo mucho que lo disfruto. Complementa bien mis otros entrenamientos. El yoga puede ser una excelente manera de recuperarse después de un entrenamiento intenso. Sí, se siente muy bien estirarse después de esforzarme durante el ejercicio cardiovascular. ¿Con qué frecuencia haces yoga? Mi objetivo es hacerlo 1 o 2 veces por semana. Me ayuda a relajarme. Es un buen equilibrio. Debería considerar añadir yoga a mi rutina. No te arrepentirás. Es muy relajante. También me encanta el aspecto comunitario de hacer ejercicio en el gimnasio. Yo también. Es alentador estar rodeado de otras personas. Brindemos por nuestra salud y por mantenernos activos juntos. Sí, sigamos motivándonos unos a otros en nuestros viajes de acondicionamiento físico. Lección 2. Bienestar y equilibrio. Últimamente me he centrado en mi salud física y mental. Es maravilloso escuchar eso. Un enfoque equilibrado es muy importante. Absolutamente. Me siento con más energía y en paz. ¿Tiene algún consejo para mantener ese equilibrio? Ciertamente. Intento incorporar el ejercicio regular en mi rutina. El ejercicio es una excelente manera de mejorar la salud física y mental. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me encanta correr por las mañanas. Me aclara la mente y establece un tono positivo para el día. Eso suena refrescante. Prefiero el yoga. Me ayuda a relajarme y recuperar la concentración. El yoga es fantástico. ¿Has encontrado alguna rutina específica que te guste? Sí, disfruto especialmente de las secuencias de flujo. Ayudan con la flexibilidad y la atención plena. Puedo ver cómo eso sería beneficioso. La claridad mental es muy importante. Exactamente. Hablando de salud mental, también practico meditación con regularidad. La meditación puede ser increíblemente fundamental. ¿Cuánto tiempo meditas cada día? Intento meditar durante al menos 10 minutos cada mañana. Es un gran compromiso. Debería incorporar más meditación a mi rutina. Hace maravillas para aliviar el estrés.
Puede que lo encuentres muy útil. Creo que lo intentaré. ¿Algún otro consejo para mantener el equilibrio? Recuerde nutrir su cuerpo con alimentos saludables. La nutrición desempeña un papel vital. Eso es cierto. Me he centrado en comer más frutas y verduras. Es una excelente elección. Proporcionan nutrientes y energía esenciales. Brindemos por nuestra salud y bienestar. Mantengámonos motivados unos a otros. Lección 3. Explorando el universo. El cielo nocturno es impresionante. No puedo evitar preguntarme por todo lo que hay ahí fuera. Estoy completamente de acuerdo. El universo está lleno de maravillas. Espero que algún día podamos presenciar algunas de esas maravillas. Yo también. Imagina ver una lluvia de meteoritos de cerca. Eso sería increíble. Los rastros de luz en el cielo serían fascinantes. ¿Y qué hay de presenciar la aurora boreal? Ah, los colores brillantes que bailan en el cielo. Parece mágico. Exactamente. Es como el propio espectáculo de luces de la naturaleza. ¿Has pensado alguna vez en lo vasto que es realmente el universo? A menudo, solo pensar en la cantidad de estrellas es abrumador. Y cada estrella podría tener sus propios planetas orbitando a su alrededor. Esto es alucinante. Podría haber mundos enteros que aún no hayamos descubierto. Me pregunto si hay vida ahí fuera, explorando como lo hacemos nosotros. Esa idea me fascina. La perspectiva de conocer seres extraterrestres sería extraordinaria. De hecho, con suerte, tendremos la tecnología para explorar más a lo largo de nuestra vida. Los viajes espaciales son cada vez más factibles. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Quizás algún día viajemos a planetas distantes y experimentemos nuevos entornos. Y posiblemente incluso encontrar señales de vida más allá de la Tierra. Esa es una idea emocionante. Brindemos por nuestros sueños de exploración. Lección 4. Planes de fin de semana. Este café es precioso. El ambiente suena relajante, ¿no crees? Absolutamente. Es el lugar perfecto para relajarse. ¿Has comprobado el pronóstico del tiempo para el fin de semana? Lo hice. Parece prometedor, con cielos soleados y temperaturas suaves. Esa es una noticia fantástica. ¿Qué tienes planeado para el fin de semana? Estaba pensando en ir de excursión. El clima será ideal para ello. El senderismo suena maravilloso. ¿A dónde piensas ir? Hay un hermoso sendero a 1 hora de distancia. Me encantaría unirme a ti. La naturaleza ofrece el mejor tipo de relajación. Eso suena genial. También podemos preparar un picnic. Un picnic mejorará nuestra aventura. ¿Qué debemos preparar? ¿Quizás unos sándwiches y fruta fresca? Perfecto. ¿Traeré unas galletas de postre? Delicioso. No hay nada mejor que las galletas caseras después de una caminata. De acuerdo. La combinación de naturaleza y buena comida es inmejorable.
¿Y qué hay de las bebidas? ¿Deberíamos traer algunas bebidas? Absolutamente. Puedo preparar limonada. Será refrescante después de la caminata. Eso suena perfecto. Es agradable tener algo frío en un día caluroso. De hecho, ¿crees que nos encontraremos con muchos otros excursionistas? Posiblemente. El sendero es popular, pero eso se suma a la diversión. Cierto. Conocer a otros amantes de la naturaleza puede ser inspirador. Brindemos por una emocionante y relajante aventura de fin de semana. Sí. Disfrutemos cada momento y creemos recuerdos maravillosos. Lección 5. Experiencias aéreas. Hola. ¿Alguna vez has tenido una buena experiencia con el servicio de atención al cliente de una aerolínea? Esa es una pregunta interesante. De hecho, creo que sí. ¿Oh, en serio? ¿Qué pasó? Una vez tuve un retraso en un vuelo y el personal fue increíblemente servicial. Es bueno escuchar eso. ¿Cómo te han ayudado? Rápidamente cambiaron la reserva de mi vuelo y me dieron vales de comida para la espera. Eso suena como un servicio excelente. ¿Lo mantuvieron informado durante todo el proceso? Sí, se comunicaban con regularidad, lo que me hizo sentir a gusto. Eso es fantástico. La buena comunicación ayuda mucho en esas situaciones. De hecho, ¿qué hay de ti? ¿Alguna experiencia memorable en una aerolínea? Tuve una gran experiencia en un vuelo de larga distancia. Estuvieron muy atentos a las necesidades de los pasajeros. Eso es maravilloso. ¿Ofrecían algún servicio especial? Sí, proporcionaron mantas y almohadas, lo que hizo que el vuelo fuera mucho más cómodo. Siempre aprecio la comodidad adicional en los vuelos largos. Exactamente. Incluso tenían una selección de películas para disfrutar durante el viaje. El entretenimiento marca la diferencia. ¿Qué hay de sus comidas? Sorprendentemente, la comida estaba bastante buena. Comí pasta y estaba sabrosa. Eso es impresionante para la comida de las aerolíneas. Una buena comida realmente puede mejorar la experiencia de viaje. Absolutamente. Es agradable que las compañías aéreas prioricen la satisfacción de los pasajeros. Sí. ¿Has experimentado algún servicio que no sea tan bueno? Por desgracia, lo he hecho. Una vez, perdí mi equipaje. El personal tardó años en ayudar. Eso debe haber sido frustrante. Lo era, pero una vez que encontraron mi maleta, me ofrecieron una pequeña compensación, lo cual estuvo bien. Eso es un resquicio de esperanza. Brindemos por un excelente servicio de atención al cliente durante nuestros viajes. Salud por eso. Que todos nuestros futuros vuelos sean tranquilos y agradables. Lección 6. Mantenerse informado. Hola. ¿Te has mantenido al día con las últimas noticias? Sí. Intento mantenerme informado. Es importante saber lo que sucede en el mundo. Absolutamente. ¿Qué te llamó la atención últimamente? He leído acerca de algunos avances importantes en materia de energía renovable. Es muy emocionante. Eso es prometedor.
Las soluciones energéticas sostenibles son cruciales para nuestro futuro. De hecho, mencionaron nuevas tecnologías que podrían reducir considerablemente las emisiones. Eso es fantástico. Ya es hora de que demos pasos importantes en esa dirección. Estoy de acuerdo. ¿Y has oído hablar de la reciente cumbre climática? Sí, parece que los países finalmente se están uniendo para abordar el cambio climático. Es alentador ver a los líderes tomar medidas. Necesitamos más colaboración. Hablando de colaboración, ¿qué opinas de las iniciativas de salud mundial? Son vitales. La pandemia nos ha demostrado lo interconectados que estamos todos. Exactamente. La seguridad sanitaria debe ser una prioridad para todos. En un tono más ligero, ¿te enteraste de la apertura de la nueva cafetería en el centro? Lo hice. Son conocidos por sus mezclas de café únicas y su ambiente acogedor. No puedo esperar para comprobarlo. Una buena taza de café siempre me alegra el día. Lo mismo aquí. Planeemos visitarlos una vez que abran. Absolutamente. Será una excelente manera de apoyar a las empresas locales. Estamos aquí para mantenerse informados e interactuar con nuestra comunidad. Lección 7. Soñando con el Caribe. Oh, siempre he querido visitar el Caribe. Eso suena increíble. ¿En qué isla estás pensando? He oído hablar mucho de Jamaica. Las playas se ven impresionantes. Jamaica es hermosa. ¿Has buscado algún lugar específico para visitar allí? Me encantaría explorar Negril. La playa de 7 millas parece atractiva. Esa playa es definitivamente una visita obligada. Las puestas de sol son impresionantes. Solo puedo imaginarlo. La idea de relajarse en la playa suena perfecta. Además, la comida allí es deliciosa. ¿Has probado alguna vez el pollo jerk jamaicano? No lo he hecho. Me encantaría probar el auténtico pollo a la jerk en la isla. También debes probar las frutas tropicales. Los mangos frescos son divinos. Ahora estoy aún más emocionada. ¿Qué hay de ti? ¿Qué isla caribeña quieres visitar? Siempre he soñado con ir a Barbados. He oído que la cultura es vibrante. Barbados es conocida por su música y festivales. Sería una experiencia divertida. Sí, quiero bailar toda la noche durante el Cropover Festival. ¡Qué perspectiva tan emocionante! ¿Tienes alguna otra actividad en mente? Me encantaría probar a bucear en las aguas cristalinas. Eso suena increíble. Explorar la vida submarina es un sueño. Y quién sabe, incluso podríamos ver una tortuga marina o dos. Estamos aquí para soñar con aventuras tropicales. Planifiquemos nuestras visitas pronto. Lección 8. Maravillas de la vida silvestre. Mira esto. Tomé muchas fotografías de los animales que vimos hoy. Son impresionantes. Realmente capturaste su belleza. Gracias. Disfruté fotografiándolos en su hábitat natural.
¿Aprendiste algo interesante sobre los animales mientras estuvimos allí? Sí, lo hice. ¿Sabías que los flamencos adquieren su color rosado por la comida que comen? No sabía eso, realmente son criaturas fascinantes. También aprendí que las nutrias se toman de la mano mientras duermen para evitar que se separen. Eso es adorable. Podría mirarlos todo el día. Yo también. Su comportamiento juguetón es muy entretenido. ¿Qué hay de los tigres? Se veían tan majestuosos. Sin duda lo hicieron. Aprendí que son excelentes nadadores. No tenía ni idea. Parecen tan poderosos y elegantes. Sí, me sorprendió lo relajados que aparecían en su recinto. Eso tiene sentido. Un ambiente cómodo ayuda a mantenerlos a gusto. Hablando de relajación, ¿te diste cuenta de cómo los perezosos se movían tan despacio? Sí, eran casi hipnóticos de ver. Aprendí que solo bajan de los árboles una vez a la semana. Eso es impresionante. Tienen un estilo de vida único. No podría estar más de acuerdo. Este santuario es todo un tesoro. Me alegro de haber venido aquí. La naturaleza está llena de maravillas que esperan ser exploradas. Brindemos por nuestra aventura y por los hermosos recuerdos que capturamos. Lección 9. Planes de senderismo. Estoy entusiasmado con nuestra próxima caminata. ¿Qué hay de ti? ¿Te gusta ir de excursión a menudo? Sí, me encanta salir a la naturaleza. El aire fresco es revitalizante. Oh, eso suena genial. A mí también me gusta ir de excursión. Es una forma maravillosa de relajarse. Absolutamente. Además, el paisaje siempre es hermoso. Exactamente. ¿Tienes en mente una ruta de senderismo favorita para este viaje? Estaba pensando en el sendero cerca del lago. Tiene unas vistas impresionantes. Es una elección fantástica. Me encanta la variedad de ese sendero, bosques y agua combinados. Sí, incluso podríamos ver algo de vida silvestre en el camino. Oh, espero que lo hagamos. Ver animales en su hábitat natural siempre es emocionante. Realmente lo es. Y no olvides traer tu cámara. Lo haré. Capturar esos momentos será divertido. Además de las hermosas vistas, ¿qué más te gusta del senderismo? Me encanta la sensación de logro cuando llegamos a la cumbre. Sí, la sensación de estar en la cima del mundo es emocionante. Y disfrutar de un aperitivo mientras disfrutas de las vistas es perfecto. Exactamente. Un merecido descanso siempre sabe mejor. ¿Qué tal si empacamos unos sándwiches esta vez? Eso suena excelente. La deliciosa comida mejora la experiencia. Sí, puedo preparar un poco y traer mucha agua también. La hidratación es vital. Asegurémonos de que estamos bien preparados. Brindemos por una divertida aventura de senderismo llena de risas y recuerdos. Sí, me muero por salir a los senderos y disfrutar juntos de la naturaleza.
Lección 10. El viaje a las grandes ligas. El documental sobre Robinson me pareció fascinante. Absolutamente. Su viaje fue inspirador y estuvo lleno de desafíos. Finalmente, Robinson se abrió camino en las grandes ligas, pero la transición no fue fácil. Sí, lo recuerdo. Se enfrentó a una enorme presión en su primer año. La hostilidad de los aficionados y de algunos jugadores debe haber sido increíblemente dura de soportar. Definitivamente lo fue. Sin embargo, seguía decidido a triunfar. Admiro su valentía. Se necesitó fuerza para hacer frente a la adversidad a la que se enfrentaba. Exactamente. Fue un pionero y su historia cambió la historia. ¿Cree que recibió suficiente apoyo durante ese momento difícil? Si bien tenía algunos aliados, estaba claro que muchos estaban en su contra. Es desgarrador ver lo difícil que le resultó demostrar su valía. Sin embargo, mantuvo un enfoque en su talento y habilidad, lo cual es encomiable. Eso dice mucho de su carácter. Demostró que la perseverancia puede superar los obstáculos. Sí. Y su talento finalmente se ganó el respeto incluso de sus críticos más duros. Es fascinante cómo los deportes pueden influir en el cambio social. De hecho, el legado de Robinson se extiende mucho más allá del béisbol. Estamos aquí para reconocer el coraje que se necesita para romper barreras. Lección 11. Prepararse para cocinar. Este es el día ideal para cocinar. El ambiente es perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Deberíamos hacer una lista de lo que necesitamos antes de ir de compras? Absolutamente. Una lista nos ayudará a mantenernos organizados y concentrados. Genial. ¿Qué platos planeamos preparar? Pensaba en un plato de pasta y una ensalada fresca. Son sencillos pero deliciosos. Sí. Para la pasta necesitaremos fideos, salsa y algunas verduras. Queremos agregarle alguna proteína como pollo o camarones. Eso suena delicioso. Prefiero el pollo. Combina bien con pasta. Perfecto. Ahora, para la ensalada, ¿qué crees que debemos incluir? Sugiero lechuga, tomates, pepinos y aguacates. Excelentes elecciones. ¿Añadimos un poco de queso para darle más sabor? Sí. El queso feta estaría delicioso. ¿Qué hay de vestirse? ¿Deberíamos simplificarlo con aceite de oliva y vinagre? Esa es una elección clásica. También podemos añadir algunas hierbas para darle más sabor. Excelente idea. ¿Debo notarlo? Sí, por favor. No debemos olvidar ningún ingrediente clave. ¿Qué hay de los aperitivos? Deberíamos tomar unos cuantos para después de cocinar. Buena idea. Quizás fruta fresca o patatas fritas. Ambos suenan bien. Asegurémonos de incluirlos en la lista. Esto se está convirtiendo en toda una lista de compras. Sí, pero también se está convirtiendo en un emocionante día de cocina. Estamos aquí para preparar deliciosas comidas juntos.
Absolutamente. Reunamos nuestros ingredientes y comencemos a cocinar. Lección 12. Expresarse. ¿Te haces una idea ahora? Estamos jugando al juego en el que tenemos que adivinar las frases. Sí, es bastante entretenido. Me encanta lo creativos que podemos ser. Exactamente. Por ejemplo, podría decir, me gusta conducir un coche. Ya veo, entonces te portas mal al conducir y tenemos que adivinarlo. Sí, y cuanto más exagerado sea, mejor. Muy bien, deja que lo intente. Diré, me gusta hornear galletas. Ah, me lo imagino. Debes estar fingiendo que mezclas ingredientes. Precisamente, cuantos más detalles, más fácil será adivinar. Este juego es una forma fantástica de conectar con todo el mundo. Realmente lo es. Además, la risa lo hace aún más agradable. Hablando de risas, ¿cuál es la suposición más divertida que has escuchado esta noche? Alguien pensó que correr una maratón era en realidad volar una cometa. Eso es divertidísimo. A veces las conjeturas pueden estar muy alejadas. Sí, hace que el juego sea impredecible y emocionante. Estoy de acuerdo, y desafía nuestra creatividad, lo cual es divertido. Por más risas y momentos memorables. Sí, sigamos jugando y veamos quién puede ser el mejor actor. Lección 13. La importancia de la ubicación. Es impresionante estar aquí junto al lago Michigan. Su ubicación es tan ventajosa. Absolutamente. Su ubicación a orillas del lago Michigan lo ha convertido en un puerto importante. Sí, y eso lo ha convertido en un bullicioso centro de negocios, ¿no es así? De hecho, el acceso al transporte acuático es crucial para el comercio y el comercio. He leído que la agricultura prospera en esta región gracias a eso. Correcto. La tierra fértil que rodea el lago sustenta una variedad de cultivos. Es fascinante cómo la geografía moldea la economía de un área. Sí. Y cómo el lago también influye en los patrones climáticos. El clima puede ser único aquí, ¿verdad? Definitivamente lo es. El lago modera las temperaturas, haciendo que los veranos sean agradables. Y los inviernos pueden ser duros, pero la belleza sigue siendo cautivadora. Sin lugar a dudas. Esta zona tiene su encanto durante todo el año. ¿Has explorado alguna vez alguna de las instalaciones de envío de aquí? No lo he hecho, pero me encantaría. Debe ser interesante ver la logística en acción. Realmente lo es. La escala de las operaciones es impresionante, especialmente en lo que respecta a las exportaciones agrícolas. Supongo que eso mantiene la economía fuerte y crea muchos puestos de trabajo. Exactamente. El lago desempeña un papel vital en el apoyo a las comunidades locales. Estamos aquí para apreciar cómo la naturaleza y la ubicación pueden impulsar el progreso. De hecho, aprovechemos al máximo esta maravillosa vista y aprendamos más sobre la zona. Lección 14. El secreto de una lasaña perfecta. Esta cocina huele increíble. ¿Tienes algún ingrediente secreto para tu lasaña?
Sí, lo creo. Añado un poco de nuez moscada rallada a la mezcla de queso. ¿Nuez moscada? Es una elección interesante. ¿Cómo se te ocurrió eso? Lo descubrí en una receta hace años y añade una profundidad de sabor única. Puedo ver cómo eso mejoraría el sabor. Debe hacerlo muy especial. Realmente lo hace. La gente a menudo se sorprende por la sutil calidez que aporta. No puedo esperar para probarlo. ¿Qué otros ingredientes te encanta usar? La albahaca fresca y el perejil son esenciales para ese aroma fresco. Las hierbas frescas siempre marcan la diferencia. ¿Cultivas las tuyas? Yo sí, no hay nada como recoger hierbas directamente del jardín. Eso suena delicioso. Supongo que tu lasaña siempre está más fresca por eso. Exactamente. Cada capa está llena de amor y sabor. Hablando de capas, ¿cómo construyes las tuyas? Empiezo con una capa de salsa, luego fideos, seguido de ricota, y repito. Eso suena perfecto. ¿Alguna vez lo personalizas para diferentes gustos? A veces, añadiré espinacas o champiñones si quiero algo diferente. Me encanta esa idea. La variedad hace que las comidas sean emocionantes. Absolutamente. Cocinar siempre debe ser una aventura divertida. Brindemos por nuestra creatividad culinaria y nuestros deliciosos resultados. Lección 15. Lo esencial de la lista de compras. Tengo muchas ganas de empezar a cocinar. Tenemos que finalizar nuestra lista de compras. Sí, absolutamente. También necesitamos leche, pan y huevos. Genial. Son imprescindibles para el desayuno. ¿Añadimos algo más? No olvides tomar también un poco de pollo. Correcto. Lo necesitamos para cenar. ¿Qué tipo de plato piensas hacer con él? Pensaba en un delicioso salteado de pollo. Es rápido y fácil. Eso suena delicioso. ¿Qué verduras debemos incluir? Los pimientos morrones y el brócoli serían perfectos. Añaden un gran color y sabor. Excelente elección. ¿Deberíamos añadir también un poco de salsa de soja para sazonar? Sí, eso unirá todo a la perfección. No olvidemos el arroz. Combina de maravilla con salteados. Buen punto. ¿Qué tipo de arroz prefieres? ¿Jazmín o arroz integral? Prefiero el arroz jazmín por su fragancia. Complementa muy bien el plato. De acuerdo. Y se cocina rápido, lo que siempre es una ventaja. ¿Crees que necesitamos algo para picar más tarde? Sí. Quizás algunas frutas y frutos secos como opción saludable. Es una gran idea. También podemos comprar un poco de yogur. El yogur suena delicioso. Es un refrigerio o desayuno perfecto. Esta lista se está elaborando muy bien. Tengo muchas ganas de empezar a cocinar. Lo mismo aquí. Vayamos a la tienda y recojamos estas golosinas. Por un exitoso viaje de compras y una fantástica comida juntos. Lección 16.
El arte de la negociación. Al prepararnos para nuestra reunión, creo que es importante establecer expectativas claras. Estoy completamente de acuerdo. Tener expectativas claras puede llevar a una negociación exitosa. ¿Tienes experiencia en la negociación? Sí, gestioné con acento agudo varias negociaciones en mi trabajo anterior. Puede ser todo un arte. Eso es tranquilizador. ¿Qué estrategias le parecen más eficaces? Escuchar activamente es clave. Comprender las necesidades de la otra parte es crucial. Eso tiene sentido. La gente aprecia cuando se siente escuchada. Exactamente. Genera confianza y puede conducir a mejores resultados para todos. ¿Qué pasa cuando hay desacuerdos? ¿Cómo los manejas? Normalmente mantengo la calma y trato de encontrar puntos en común. El compromiso puede ser muy efectivo. El compromiso es importante. Demuestra la voluntad de colaborar. Sí. También creo que hacer preguntas abiertas puede ayudar a aclarar los malentendidos. Esa es una gran técnica. Mantiene la conversación fluida. ¿Tiene algún objetivo específico para esta próxima negociación? Espero lograr un acuerdo justo que beneficie a ambas partes. Esa es una meta sólida. Establecer objetivos realistas puede ayudar a guiar la discusión. Absolutamente. Quiero asegurarme de que salimos de la reunión satisfechos. Brindemos por una negociación productiva y por construir relaciones sólidas. Sí, abordémoslo con confianza y positividad. Lección 17. Comentarios de los clientes. Entonces, ¿ha recibido algún comentario de los clientes sobre nuestra cafetería? Sí, lo he hecho. Recibimos algunas quejas, pero sobre todo elogios. Eso es alentador. ¿De qué se trataban las quejas? Algunos clientes mencionaron que el tiempo de espera fue mayor de lo esperado. Ya veo. Deberíamos estudiar la posibilidad de mejorar la eficiencia de nuestro servicio. Absolutamente. Creo que algunos ajustes podrían ayudarnos en eso. ¿Qué dijeron los clientes que les encantaba de la cafetería? Elogiaron especialmente el ambiente y la calidad de nuestro café. Es maravilloso escuchar eso. Un ambiente agradable puede marcar una gran diferencia. ¿Sí? La gente aprecia un lugar acogedor donde relajarse. Me alegro de que disfruten del café. Para nosotros era fundamental seleccionar los mejores granos. Sin duda lo fue. Los clientes también han elogiado nuestros deliciosos pasteles. Eso es fantástico. Estoy encantado de que disfruten de las golosinas. Quizás deberíamos compartir algunos de estos comentarios en nuestras redes sociales. Es una gran idea. Los testimonios positivos pueden atraer a más clientes. Además, podemos aceptar cualquier sugerencia de mejora. Sí, interactuar con nuestros clientes demuestra que valoramos sus opiniones. Exactamente. Crea un sentido de comunidad en torno a nuestro café. Por más experiencias positivas y por la mejora continua. Lección 18. Planificar para el éxito. A medida que avanzamos con nuestro proyecto,
debemos considerar los posibles riesgos. Absolutamente. La identificación temprana de los riesgos puede salvarnos de problemas mayores en el futuro. Exactamente. ¿Qué riesgos cree que podemos correr? Creo que uno de los riesgos podrían ser los retrasos en la cadena de suministro. Esa es una preocupación importante. Tenemos que estar preparados para ello. Sí, desarrollar planes de contingencia nos ayudará a abordar cualquier contratiempo. Gran idea. ¿Qué tipo de planes de contingencia crees que deberíamos crear? Podríamos establecer relaciones con varios proveedores para evitar depender de uno solo. Es un enfoque inteligente. Disponer de opciones nos dará flexibilidad. Además, debemos considerar los posibles sobrecostos presupuestarios. Cierto, deberíamos asignar fondos adicionales para gastos imprevistos. Disponer de un colchón presupuestario nos proporcionará tranquilidad a medida que avancemos. ¿Qué pasa con los problemas de personal? Los cambios en la disponibilidad podrían afectar a nuestro cronograma. Sí, la capacitación cruzada de los miembros del equipo podría ayudar. De esa manera, otros pueden intervenir si es necesario. Brillante. Necesitamos un equipo bien preparado para maximizar la eficiencia. También sugiero que se realicen controles periódicos para evaluar nuestro progreso. Eso nos ayudará a mantenernos en el buen camino y a adaptarnos rápidamente a cualquier problema. De acuerdo. La comunicación es clave para superar los desafíos. Estamos aquí para planificar minuciosamente y minimizar los riesgos. Lección 19. Planes de aventura para el fin de semana. Estoy encantada con nuestro viaje. Hiciste una gran elección al sugerir este destino. Gracias. Debería ser una aventura emocionante para nosotros. Sin embargo, ¿cuándo debemos irnos? ¿Qué tal salir temprano el sábado? Eso suena perfecto. Las salidas anticipadas suelen provocar menos aglomeraciones. Exactamente. Además, podemos aprovechar al máximo nuestro día una vez que lleguemos. ¿En qué hora piensas? ¿Quizás alrededor de las 7 de la mañana? Eso nos daría tiempo de sobra. Me gusta esa idea. Debería permitirnos disfrutar del desayuno en la carretera. Sí, puedo preparar unos sándwiches para el viaje. Eso suena delicioso. Los bocadillos siempre mejoran los viajes largos. ¿Tienes algún juego o música ordenados para el viaje? He preparado una lista de reproducción con nuestras canciones favoritas y algunos juegos divertidos de viajes por carretera. Siempre estás tan organizado. Será bueno tener entretenimiento. Creo que el viaje puede ser tan divertido como el destino. Exactamente. Mantengamos un ambiente ligero y agradable. ¿Y necesitamos empacar algo específico para el viaje? Creo que deberíamos empacar nuestro equipo de senderismo y botellas de agua. Buena idea. Mantenerse hidratado es clave durante las aventuras al aire libre. Parece que estamos casi listos para un fin de semana inolvidable. Brindemos por crear grandes recuerdos juntos. Lección 20. Un día en el lago. ¿Recuerdas ese día en el lago cuando nadamos juntos? Por supuesto, fue una experiencia encantadora. Aún recuerdo cómo Marilyn se esforzaba un poco.
Sí, su fuerza disminuía a medida que nos alejábamos nadando. Fue entonces cuando decidí nadar a su lado durante una distancia. Fue amable de tu parte apoyarla de esa manera. Demostró un gran trabajo en equipo. Sentí que era importante garantizar que todos estuvieran seguros y cómodos. Absolutamente. El trabajo en equipo en el agua puede marcar la diferencia. Además, fue agradable disfrutar de la vista desde un poco más lejos. Sí, la tranquilidad del lago era realmente refrescante. Y las suaves olas agregaron un ritmo relajante a la experiencia. ¿Dirías que nadar juntos nos unió más como amigos? Definitivamente, superar los desafíos juntos puede fortalecer los lazos. Estoy de acuerdo. Marilyn también pareció apreciar el estímulo. Lo hizo. Siempre es bueno cuidarse unos a otros en grupo. Me pregunto si deberíamos planear otro viaje a nadar pronto. Suena como una idea espléndida. Quizá podamos explorar una nueva ubicación. Sí, una nueva experiencia podría ser justo lo que necesitamos. Brindemos por más aventuras en el agua, fortaleciendo amistades a lo largo del camino. Lección 21. Cocinar con cuidado. Esta clase es fantástica. Estoy ansioso por aprender a preparar platos vegetarianos. Absolutamente. ¿Tienes todos los utensilios que necesitamos? Sí, he traído tablas de cortar, cuchillos y tazones para mezclar. Perfecto. Eso nos ayudará a preparar todo sin problemas. Sin embargo, debemos asegurarnos de que no haya contaminación cruzada con productos cárnicos. Sí, eso es esencial. Usar utensilios separados es una buena idea. Estoy de acuerdo. También debemos etiquetar todo con claridad. Gran idea. Las etiquetas transparentes evitarán cualquier confusión durante la cocción. ¿Deberíamos usar una tabla de cortar exclusivamente para verduras? Eso suena sensato. Mantener las cosas organizadas marca una gran diferencia. ¿Qué hay de las sartenes? ¿Deberíamos tener unos separados también? Sí, es imprescindible usar nuestras sartenes limpias para platos vegetarianos. Buen punto. ¿Alguna vez ha tenido problemas de contaminación cruzada? Afortunadamente todavía no. Pero sé que mucha gente no se da cuenta de lo fácil que es que suceda. Eso es cierto. Educarnos es vital en la cocina. Exactamente. Admiro cómo cocinar puede ser divertido y responsable a la vez. Sí, es fantástico preparar comidas deliciosas sin dejar de estar atento. Estamos aquí para crear platos vegetarianos saludables de una manera segura y agradable. De hecho, preparemos una tormenta y pasemos un buen rato haciéndolo. Lección 22. Aptitud física y exploración. Es genial estar en el gimnasio. ¿Qué tipos de ejercicios sueles disfrutar? Principalmente me dedico a correr y hacer yoga, pero estoy abierto a probar nuevas actividades. Eso suena como una rutina sólida. Correr es excelente para la salud cardiovascular. Sí. Me ayuda a despejar la mente y me mantiene con energía.
Y el yoga debe ser una forma fantástica de mejorar la flexibilidad y aliviar el estrés. Absolutamente. Me parece muy relajante. ¿Has probado el yoga tú mismo? Me he metido un poco en ello, pero no soy muy flexible. La flexibilidad lleva tiempo. Deberías considerar darle otra oportunidad. Podría. Me gusta mucho correr. Suelo correr 3 veces por semana. Eso es impresionante. ¿Qué tan lejos corres normalmente? Mi objetivo es recorrer entre 3 y 5 millas cada vez, según el día. ¿Esa es una gran distancia? ¿Te gusta correr al aire libre o en una cinta de correr? Prefiero correr al aire libre, el aire fresco es mucho más estimulante. Lección 23. Maravillas de la garantía. Creo que deberíamos aclarar los términos antes de continuar. Eso suena justo. Continuando, ¿qué pasa con el periodo de garantía? La garantía dura 2 años si no recuerdo mal. 2 años suena razonable. ¿Es exhaustivo? Sí, cubre la mayoría de los problemas. Sin embargo, hay excepciones. ¿Qué tipo de excepciones estamos discutiendo? Principalmente daños accidentales y desgaste. Esto es bastante común. ¿Deberíamos considerar la posibilidad de obtener una cobertura adicional? Quizás. Puede que valga la pena el coste adicional. Absolutamente. La tranquilidad es inestimable. Correcto. Además, podría ahorrarnos dinero a largo plazo. Exactamente. Odiaría pagar las reparaciones inesperadamente. Estoy de acuerdo. ¿Alguna vez has tenido que usar una garantía? Sí, una vez. Fue todo un lío. Me lo imagino. ¿Qué pasó? El artículo se rompió y el proceso fue largo. Eso sí que suena frustrante. ¿Lo honraron? Al final sí, pero se necesitó persistencia. Es bueno saber que al final lo lograron. De hecho, es crucial leer la letra pequeña la próxima vez. Absolutamente. No debemos pasar por alto ningún detalle. Acordado. Asegurémonos de estar bien informados. Ahora bien, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta en relación con nuestra compra?